Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más aquí en el programa En Donde en la Biblia Encuentro. Gracias por sacar de tu tiempo para estudiar con nosotros, especialmente ver este tipo de preguntas que solemos tratar a nivel de esta serie, a nivel de esta serie de estudios. ¿Dónde en la Biblia encuentro? La pregunta para hoy es en base a que la ira es pecado. Vamos a estar hablando acerca de este término, acerca de lo que la Biblia expone al respecto, y entonces poder identificar si efectivamente la ira es un pecado o si hay alguna especie de alternativa con respecto a ella. De eso es lo que estaremos hablando en esta oportunidad, en esta ocasión. Más primeramente, veamos breves definiciones de lo que es este término. En sí, ¿qué es la ira? De acuerdo con nuestros diccionarios en español, suele decirse que es sentimiento de indignación que causa enojo. Presta atención, sentimiento de indignación que causa enojo. Así que hay una probabilidad de que algo me cause sentir, que se sienta que algo es indigno, que algo no es correcto, algo que me cause molestia, al punto que me puede llevar a enojarme. Y ese enojo, como dice la definición, puede llevarme a tener un apetito o deseo de venganza. Y ciertamente sabemos que esto no está bien. Entonces, necesitamos ver qué puede causar que esta ira me lleve a ese punto. ¿Qué puede causar que esta indignación, esta molestia, me llegue al punto de buscar hacerle daño a alguien con tal de tener alguna retribución? Leemos en el Antiguo Testamento una palabra que en el hebreo es hará, que es airarse o estar airado. Aparece 92 veces en el Antiguo Testamento y literalmente lo que quiere decir es arder de ira. Puedes imaginarte a alguien que está en fuego, alguien que está en llamas. Bueno, ese tipo de pensar, ese tipo de actitud es lo que involucra esta palabra hebrea. Y cuando leemos esa palabra hebrea, vamos a ver algunos versículos que nos dicen al respecto de esto. Veamos, por ejemplo, Deuteronomio 4:25. Deuteronomio 4:25 dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo. Leemos lo que está diciendo allí. Dios ya había dado un mandato. No tendrás otros dioses ajenos a mí. Soy el único y debo ser el único Dios para ti, pueblo de Israel. Pero ¿qué dice aquí? Si llegaran a hacer esto, ciertamente esto va a causar indignación, va a causar molestia, va a causar enojo, va a causar ira en Jehová. Entonces, entendemos el concepto que estamos leyendo aquí. Leemos también, como mencionamos, Jonás 4:1, que nos dice cómo Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque Dios hizo algo bueno. Dios que envió a hacer a Jonás a esa tierra. Ve y predica, ve y anúnciales. Y una vez que les anuncies, vamos a ver qué decisión toman. El pueblo decidió cambiar de actitud. Y esto causó que Dios, de acuerdo al versículo 10 del capítulo 3, dice, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal. Dios cambió de parecer con respecto al mal que iba a causar, a la decisión que había tomado acerca de destruir ese pueblo. Dios en ese momento dijo, ellos se arrepintieron, les voy a dar otra oportunidad, que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto vemos que en vez de causar gozo en Jonás, más bien le provocó este ardor, esta arder de ira de lo que estamos hablando. Vemos que aquí ciertamente estamos viendo una actitud incorrecta, porque si Dios se complace que el hombre se arrepienta, ¿quién soy yo para decir de que sabía que esto iba a pasar? Sabía que esto me iba a hacer perder tiempo. Me hubiese quedado en ese otro lugar en vez de estar predicando aquí. Esa fue la actitud que tomó Jonás, tristemente. Entonces vemos esta situación, vemos esta enseñanza y vemos que Dios tiene la justificación, Dios tiene la razón para molestarse, para airarse en base a que las personas no hacen su voluntad, tal como Él se las ha aclarado previamente. Y en este caso, Jonás realmente no tiene motivo para airarse y molestarse, enojarse ante una situación que mismo Dios está aprobando. Se hizo lo correcto, vamos a darle esa oportunidad. Leamos Ezequiel 16:42. En Ezequiel 16:42, curiosamente, leemos
dos palabras hebreas. Leemos la que estamos hablando ahorita, hará, mas también llegamos a leer otra que vamos a ver brevemente en un momento. Pero aquí dice, saciaré mi ira sobre ti. ¿Sobre quién está hablando aquí? Es Ezequiel, ¿sobre quién está escribiendo? Sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Israel. Y saciaré mi ira sobre ti. Y se apartará de mí mi celo y descansaré y no me enojaré más. Dios está haciendo saber, han hecho tantas cosas incorrectas, porque precisamente el versículo 2 dice, hijo mío o hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y en base a que anuncia todo esto, entonces llega a decir eso, saciaré mi ira sobre ti. Ya ha sido tanto lo que ha ocurrido que va a caer la ira de Dios sobre estas personas. Entonces, mencionaba esa palabra que dice, la segunda palabra hebrea que dice es gemá, y involucra ira, calor, furia, rabia, cólera, enojo. 126 veces aparece en el Antiguo Testamento. Y es precisamente este enojo del que estaba mencionando, de que no me enojaré más, es el verbo, es el hará del que hablamos anteriormente, saciaré mi ira, es precisamente gemá, este calor, esta furia. Dios va a dejar salir esa furia, lo que le está anunciando a través de Ezequiel al pueblo de Israel por su falta de compromiso a lo que él había estipulado. Entonces, vemos en este tipo de sentidos que hay algo que necesitamos analizar. Cuando hablamos de la ira de Dios, no podemos pensar que es pecado. Cuando hablamos de la ira del hombre, ahí sí vamos a ver que van a haber situaciones como la de Jonás, en la que podemos analizar que efectivamente hay una ira que es incorrecta y hay una ira que es buena. Precisamente, de acuerdo con el diccionario, Vine, dice, Dios el Señor Todopoderoso se enoja por los pecados y el orgullo de su pueblo porque son un insulto a su santidad. ¿No hacen la voluntad de Dios? Y Dios ha establecido qué es lo que se debe de hacer. Ciertamente afectan lo que es la santidad. Recordemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento las Escrituras nos dicen que Dios quiere que seamos santos como Él es santo. La ira del hombre es una manifestación peligrosa de su estado emocional. Y es ahí donde vemos esa gran diferencia. Dios tiene total justificación para sentirse indignado por las acciones del hombre en desobediencia a su voluntad y por lo tanto su falta o insulto hacia su santidad. Pero el hombre usualmente cuando se enoja es algo emocional. Y esa emoción que llega a causar, tal como leemos en la descripción en pantalla, inflama a todos los que se acercan al enfurecido. Ahora bien, ¿quién de nosotros no se ha enojado? Y si alguno dice que jamás se ha enojado en su vida, la palabra de Dios también dice que llega a ser un mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que dice que no ha pecado, se hace un mentiroso. Y ciertamente todos en algún momento en nuestras vidas hemos mostrado enfado o enojo hacia algo o alguien, hacia cierta situación o hacia cierta persona. Entonces, vemos que estamos hablando de que todos en algún momento nos hemos airado. Todos en algún momento nos hemos sentido indignados por algo. Hay veces que va a estar justificado y van a haber otras veces en las que ciertamente no es lo correcto. Y de eso estamos dialogando en esta sesión acerca de dónde en la Biblia encuentro que la ira es pecado. Curiosamente en Éxodo 4, 12 al 14 nos dice lo siguiente. Nos dice acerca de este enfado, de este enojo, de esta ira de Dios. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Quién dice esto? Jehová a Moisés. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Anteriormente veníamos viendo una conversación que se venía dando en que Dios le estaba diciendo a Moisés, tú eres el hombre, tú eres el elegido, tú eres el que va a liberar a mi pueblo, tú puedes hacer esto, tú tienes la capacidad, te estoy ayudando, te estoy dando todo el apoyo que necesitas. ¿Y qué hacía Moisés? Esto no es conmigo, esto no es conmigo, busca a alguien más, yo no soy la persona. ¿Qué causa entonces este tipo de actitudes que llega un momento en el que Dios que dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés? Vemos esta palabra aquí y vemos la situación aquí en que vemos que en este versículo la Biblia de las Américas dice, entonces se encendió la ira. Aquí aparece otra palabra en el hebreo que es la palabra ab o haf.
que usualmente significa nariz o narices. Y en algunas ocasiones, como este caso, figurativamente, como ira. Ya, se enfadó, se enojó Dios, o como dice las Biblias Américas, se encendió la ira. ¿Qué ocurre? Usualmente por eso vemos esa figura de la ira y que el verdadero significado de la palabra más que todo tiene que ver con la nariz. ¿Cómo se pone una persona cuando se enoja? Puedes verlo, incluso puedes escucharlo, porque comienza a verse de acuerdo con el diccionario por parte de Mons, el diccionario completo expositorio o expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, habla sobre esta palabra y la define que debido a que la nariz comúnmente refleja una ira intensa por un resoplido de fosas nasales. Estoy enojado, estoy molesto, se nota en mi respiración, tal vez se nota algún movimiento en mi nariz. Bueno, por un resoplido de las fosas nasales, este término se usa a menudo para transmitir ira. Conocemos esa sensación porque la hemos vivido. Hay algo que nos ha provocado tal malestar, tal indignación, tal enojo, que nuestra respiración se ve afectada. Y entonces, aquí está diciendo, entonces Jehová, está haciéndola figurativamente, Jehová muestra este tipo de reacción ante lo que está ocurriendo con Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Vemos que aquí no vemos la actitud que tal vez un ser humano toma. Ah, tú no quieres hacer ese trabajo, no me interesa, yo voy a mandar a otra persona, tú te quedas por fuera. Dios, sin embargo, a pesar de que está molesto por la reacción que tiene Moisés, ¿qué hace saber? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Dios le está haciendo saber a Moisés, sigues en esto, no te estoy sacando. A pesar de que me has causado cierta molestia y cierta indignación, sigues adelante, el plan sigue adelante contigo, tu hermano te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vemos que ciertamente la ira de Dios es lenta. Él logra controlar su ira, a pesar de que tiene el derecho de llevarla a cabo. Leemos cómo en 1 Reyes 11, 9 a 10, Dios se enoja con Salomón. ¿Por qué? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Dios muestra este enojo, Dios muestra esta indignación hacia Salomón. Sabemos que Salomón, por la cantidad de mujeres que tenía y poco de convenios que había hecho con otros reyes, se había apartado de Dios. Entonces tenemos esta situación en la que leemos esto y nos afirma esta situación de que a Dios le molesta, le indigna que ciertamente no le demos su lugar. Es un enojo, es una ira válida. ¿Podemos decir que Dios peca por tener ira? No podemos hacerlo. No podemos decir que Dios peca por mostrar una ira digna, por algo que realmente causa molestia. Y de esa misma manera también leemos en la palabra de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, cómo su Hijo Jesucristo también se indigna, también llega a enojarse. Y le encontramos, por ejemplo, en Marcos 3:5, que se nos dice que Él mira a unas personas alrededor de Él con enojo. ¿Cuáles eran estas personas? Eran aquellos que se oponían constantemente, que andaban persiguiéndolo para oponerse a Él, que las echaban. ¿Qué ocurría? Era el día de reposo. Y había un hombre con una mano con un defecto. Tenía seca una mano. Y ese día de reposo, Cristo procede a que voy a hacer un milagro, voy a hacer una señal en él, voy a restaurarle su brazo. Estas personas se acercan y comienzan a indagar, ¿por qué vas a hacer esto? Esto no es lo que debes de hacer. De allí que él mira con esta indignación, con esta molestia, con esta ira. ¿Cómo es posible que ustedes me quieran impedir hacer lo que es correcto, lo que es bueno? Y vemos que también muestra una tristeza, entristecido por la dureza de sus corazones. Nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho en este mundo, viendo cómo la humanidad buscaba hacer cosas malas, en vez de hacer las cosas buenas. Y ciertamente esto le entristecía. Hace unos días hablamos acerca de la resurrección de Lázaro. ¿Y qué dicen en uno de esos pasajes? Jesús lloró. No lloró solamente por la tristeza de un ser querido que había muerto, sino también por esa ira, ese enojo que tiene hacia el pecado, que abrió la puerta a la muerte. Entonces vemos que hay una ira que es propia de indignación. No es un acto de venganza, no es un acto de maldad, sino que Dios
tiene un tipo de ira en base a la indignación y molestia por el pecado, por la maldad, por la muerte. Jesucristo, los miró molesto, pero dijo, ahora no hago este milagro. No. Dijo al hombre, extiende su mano, y la extendió y fue restaurada. Así como vimos en los ejemplos pasados que vimos en pasajes, Dios no dejó de hacer el bien. Jesús tampoco. Mateo 21, 2 al 13, quizás recordamos esto y podemos ver una muestra de cómo Cristo mostró en algún momento enojo o ira ante la maldad. Porque recordamos que él va al templo. Y recordamos en base a ese pasaje que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. El templo no era para eso, tal como dice el mismo texto que estamos leyendo en pantalla. Mi casa, casa de oración será llamada. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Desea Dios que el lugar donde le damos adoración se preste para el pecado? No. ¿Se agrada a Dios del pecado? No, él aborrece. Entonces, vemos que aquí hay un enojo justificado. Hay una ira justificada. Porque un lugar que debía de ser utilizado para darle oración a Dios, para darle alabanza a Dios, para darle gloria a Dios, se había convertido en un mercado. Entonces, en base a lo que hemos leído, en base a lo que hemos estudiado brevemente, deseo compartir una cita por parte del hermano Kyle Butt. El hermano Kyle Butt escribe un artículo para Apologetic Express titulado El costo de la ira, y dice que desde luego la ira en y por sí misma, en ciertas proporciones, no es necesariamente destructiva. Ya, hay momentos en los que puedo mostrar cierto enojo, cierta ira, cierta indignación, cierta molestia, que no es destructiva, no es mala. Incluso Jesús, como acabamos de leer, en ocasiones se mostró enojado. Leímos dos ejemplos. Sin embargo, la actitud incontrolada de descargar nuestros sentimientos de ira no obra la justicia de Dios. ¿Puedes prestar atención a eso, amado amigo y hermano? No tener control sobre nuestra ira es la que nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque descargamos esos sentimientos y no hacemos la obra de Dios. No encontramos la justificación por parte de Dios y vamos a leer de ello en unos pasajes más adelante. En cambio, esta guía solamente al comportamiento destructivo y pecaminoso que afecta negativamente el cuerpo y el alma. Esa persona me la hizo, me las va a pagar. Ahora sí vas a ver que es bueno. Ahora sí vas a ver qué va a pasar. Ese tipo de mentalidad, ese tipo de pensamiento es el que hace que la ira tome fuerza, tome control de nosotros y nos lleve entonces a hacer las cosas que no debemos de hacer, cosas que ciertamente pueden destruir. Pero la indignación y molestia hacia el pecado, hacia la maldad, tal como Dios y Jesús nos las han mostrado, nos ayudan a ver que efectivamente hay cosas por las cuales debemos demostrar ese enojo e ira, pero no a un nivel destructivo, sino a buscar las opciones para resolver la situación. ¿Por qué? Porque Salmo 145:8 David nos hace saber que Dios es clemente y misericordioso, que es grande en misericordia. Pero vemos en medio que dice, es lento para la ira. ¿Cuántas cosas malas hemos hecho? ¿Cuántas cosas malas ha hecho la humanidad? ¿Qué situación estamos viviendo actualmente? ¿Acaso no es motivo suficiente para que Dios tome acciones y acabe con todos nosotros de una vez? ¿No pasó esto en los tiempos de Noé? Y si no es sido porque Dios encontró a Noé, a un hombre justo y perfecto, nos dio otra oportunidad. Porque es lento para la ira. Pasó con Jonás, como leímos anteriormente. Lo envió a un lugar que estaba perdido, un lugar de destrucción. Pero este pueblo en ese momento recapacitó. Y Dios también recapacitó y decidió, doy otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios, amado amigo y hermano, durante tu vida? ¿Cuántas veces has fallado a Dios y siendo merecedor de su ira, Dios te está dando otra oportunidad? Vemos que hay una indignación y hay una molestia y Dios aún así tiene paciencia para con ello. Es una gran lección para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, nos los hace saber en el primer capítulo de su carta. Versículos 19 al 20 los conocemos muchos. Dicen de la siguiente manera, por esto, mis amados hermanos, Santiago no está diciendo estas palabras a cualquier desconocido. Está mostrando una relación de familia. Yo te quiero y por eso te quiero decir esto. Pero por tanto, ¿qué? Hay una conexión anterior.
la conexión anterior vemos versículos 16 al 18. No erréis, amados hermanos, no te equivoques, hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios nos ha dado una oportunidad de ser justificados, de ser perdonados, de ser redimidos. Y en base a eso, amados hermanos, debemos ser prontos para oír, escuchar bien. Hay algunos hermanos que dicen que por eso es que Dios nos dio dos orejas, dos oídos. ¿Para qué? Para escuchar dos veces antes de hablar. Por eso tardo para hablar y tardo para airarnos. Esto sé que es muy difícil para algunos de nosotros, pero la palabra de Dios espera eso de nosotros. Seamos tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando un ser humano se enoja de tal manera de que se olvida que Dios existe y comienza a tomar actitudes que no son correctas ante los ojos de Dios y ciertamente no ayudan a la obra de Dios. Uno de nosotros reacciona de una mala manera. ¿Qué hacemos? Creamos una mala imagen de lo que es la iglesia del Señor y lo que es Cristo. De allí que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Mas cuando vamos a Efesios 4, 25 al 27, disculpen, hubo un problema en la presentación. Efesios 4, 25 al 27, leemos lo siguiente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Antes de estas líneas que hace Pablo para con los hermanos en Éfeso, les habla acerca de que deben de hablar la verdad en amor. Y también continúa diciéndoles que antes de estas líneas hace un llamado a dejar atrás la vieja vida, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, a estudiar la palabra de Dios, meditar en ella y cambiar nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque nos pide que nos vistamos del nuevo hombre. Ya no soy esa vieja criatura que pecaba, ahora soy ese hijo de Dios que debe demostrarse como tal. Y por ello es que dice que desechemos la mentira, hablemos la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y qué dice? Airaos. Debo ser tardo para airarme. Es lo que decía Santiago. Pablo dice, puedo airarme, pero ¿qué? No pecar. Puedo llegar a molestarme por algún tipo de situaciones, mas debo de comprender, no puedo permitir que me lleven a pecar, que me lleven a hacer algo que no da razón a la obra o a la justicia de Dios. Aquí la palabra enojo es, porque vemos no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos es la palabra orgue, o el verbo orgue, orgizo. Esta palabra involucra esta ira, este enojo, esta indignación, esta molestia. Más enojo aquí es una forma intensificada. La palabra griega que fue traducida como enojo para nosotros es una forma intensificada de esa orgue. Involucra, airaos, presenta una ocasión justa para el sentimiento. Ya, mientras que nos dice, puede haber alguna justificación en que te sientas indignado, en que te sientas molesto en esta situación. No llegues a pecar. No llegues a pecar y que precisamente ese enojo se ponga sobre nuestros ojos. Dice asimismo que precisamente Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Temblad. Ya, te puede causar estremecimiento esa situación que está ocurriendo en ese momento, pero por más que te sientas así, no llegues a pecar. Piénsalo, medita. Escucha antes de actuar, como leímos en Santiago. Tenemos esta situación de que debemos de comprender que es quizás, de acuerdo a algunos términos, algunos estudiados, esta ira es la más fuerte de todas las pasiones, de todas las emociones. Ciertamente cuando entramos en enojo, a veces no podemos controlarnos, pero como cristianos debemos de buscar ello. Y debemos de buscar cómo, si me enojo, no llegar a pecar, ni darle lugar al diablo, porque eso es lo que él está buscando. Que seamos destruidos, que destruyamos. Pero recordamos, hay una ira que es digna, que es la ira de Dios hacia el pecado, hacia la maldad, hacia el pecado. Ese tipo de situaciones necesitamos analizarlas. Y es que precisamente una hermana hizo una pregunta que ante las injusticias que ocurren en nuestro mundo, en nuestro alrededor, ante tantas cosas malas que ocurren, ¿cómo puedo poner en práctica este pasaje de que airaos pero no pequéis? Bueno, ciertamente,
Si tenemos un país en que la agenda de que hay que aprobar el homosexualismo es bien visto, es algo que nos causa indignación, que nos causa molestia. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Encender los lugares donde viven esas personas? ¿Apedrearlos? ¿Maltratarlos? ¿Hacer un poco de cosas? Algo que debe recordar el cristiano siempre es que amamos al pecador, no amamos el pecado. De allí que debemos de buscar maneras de hacerles saber estás en error sin llegar a ser destructivos. Es allí donde tenemos este tipo de situaciones. Entonces, este tipo de injusticias que ocurren en el mundo, este tipo de situaciones que están abarcando nuestra sociedad. Vemos programas de televisión en donde prácticamente están promoviendo la prostitución infantil. ¿Qué debemos de hacer? Hablar y hablar la verdad. Sí, me causa indignación, me causa molestia y por eso voy a hacer lo que es correcto y es hablar la verdad. Pero ponerle más fuego al fuego, ¿qué es lo que vamos a lograr? Un gran incendio. Mas debemos de buscar cómo vivir en paz y ayudar a que las personas, hablando la verdad en amor, puedan comprender. Dios se indigna por estas cosas y desea que tú dejes de hacerlas. Esa es la actitud que debemos de tomar. Esa es la ira de la que estamos hablando. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, dice Efesios 4:31 al 32. Y este enojo que es traducido aquí es traducido como iras en Gálatas 5:20, que es precisamente uno de los frutos de la carne, una de las obras de la carne. Es precisamente el término traducido como enojo que mencioné, este término enojo traducido como iras en Gálatas 5:20, pero curiosamente el hermano Lipscomb menciona que son palabras sinónimos, enojo e ira, siendo la primera el arrebato apasionado de resentimiento y rabia. Este se puede decir que sí es pecado, es una obra de la carne. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy dejando que el malestar me domine, me controle y me lleve a ser destructivo. La segunda, el individuo sentado y que sí, tengo cierta ira. Esto claro que me causa molestia, claro que me causa enojo e indignación, pero lo tengo controlado. En esta la amargura ardiente se enciende en llamas, dice el hermano Lipscomb en su comentario, página 95, sobre este libro. Entonces, debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Es la ira un pecado? Podríamos decir sí y no. La ira como tal no lo es en base a lo que hemos estudiado y hemos analizado, que Dios va a mostrar y ha mostrado cierta ira a lo largo de la historia. Pero es una ira que es justificada. Pero la ira del hombre que nos lleva a que nos controla y nos lleva a ser destructivos, ciertamente esta puede ser considerada como pecado, porque nos está llevando a pecar. Airaos, pero no pequéis. Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Lo que vemos en Génesis 4:5. Caín tenía derecho a molestarse, derecho a sentirse indignado. Bueno, Dios vio mejor la ofrenda de mi hermano que la mía. Debo sentirme indignado de que no le gustó lo que yo le di. Puedo hacer algo correctivo. Pero ¿qué hizo? Destructivo. Fue y atacó y mató a su hermano. Esto vemos cómo esa ira lo controló, lo llevó a pecar, lo llegó a destruir y conocemos el resto de la historia. Recordamos también, por ejemplo, a Moisés, que por un momento de ira se perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida, como leemos en Números 20, 10 al 11. Dios le dijo, háblale a la roca, pero él ya estaba molesto. Él venía con esa molestia constante, las murmuraciones del pueblo. ¿Y qué les dice? Oíd ahora, rebeldes. ¿Acaso eso lo hizo una persona que está alegre y contenta con las personas? Claro que estaba molesto. El estar molesto reaccionó mal. Y vemos la consecuencia de su mala acción. De ese momento de ira que lo controló. Le hizo perderse la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Y como vemos también en pantalla, tenemos el ejemplo de Saúl. Saúl, el rey Saúl. Pero ¿qué pasaba? El pueblo cantaba que él mataba a miles, pero David mataba a decenas de miles. Y se da esta situación en la que él se enoja en gran manera y empieza a buscar cómo acabar con la vida de David. Saúl pudo haber aceptado que es cierto. Yo hice esto, David ha hecho esto, me siento indigno en el sentido que tal vez no he hecho el trabajo y sabemos que él no había hecho el trabajo que debía de hacer. Pero esta actitud que les lleva
a una condenación, si podemos decirlo, en base a cómo vivió su reino y la fea muerte que tuvo. Ya, fue una persona que tenía todo por parte de Dios y le fue quitado en base a esas malas actitudes. Y entre esas malas actitudes permitió que la ira lo controlara, le llevara a pecar y a hacer todas estas cosas que conocemos en las Escrituras. Dios Padre y Jesús el Hijo muestran su ira ante, la maldad del pecado y la muerte. Y esa misma actitud debemos tener nosotros. Hay una persona que ha violado a una niña, ciertamente es algo que es horrible. Es algo que causa indignación, que causa molestia y que estamos enojados por ese pecado y como tal esa persona debe pagar en base a ese pecado. Pero de la misma manera hablamos aquellos que se acuestan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es una abominación ante los ojos de Dios y ciertamente causarnos indignación. Sí, es personas que tal vez conozco, personas a las que quiero, pero como las quiero y las amo, necesito hablarles acerca de la palabra de Dios y que dejen esa práctica. Porque es una práctica que puede causarles placer en esta vida, pero causará condenación en la próxima. Entonces, hay una ira, que es esa indignación, esa molestia, que es justificada en base a que Dios nos enseña. Hay cosas que nos van a causar un enojo, una ira. Pero no podemos permitir que la ira del hombre, ese enojo que nos lleva a controlarnos, que lleva a hacer cosas que no destructivas, esa es la que debemos de evitar. Porque no es correcto para nosotros que la ira nos lleve a pecar. Salomón en Eclesiastés, como leemos en pantalla, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Muchas personas que se enojan no están razonando, no están utilizando su mente, no están en un buen juicio en ese momento. El cristiano, en base a lo que ha aprendido en la palabra de Dios y en base a vivir de acuerdo a esa palabra, debe de reconocer siempre: Dios está en control. No puedo dejar que la ira me lleve a hacer algo que me va a causar pecar y, ¿por qué no?, perderme la oportunidad de la vida eterna. Porque así como está ese día del juicio, este día del juicio también es conocido como el día de la ira. Y Pablo escribe sobre ello en Romanos 2, versículos 5 al 8. Romanos 2, 5 al 8 dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Va a haber venganza, no de parte de nosotros. Dios es el que va a vengarnos, como leemos en Romanos 12 en los últimos versículos de ese capítulo. Dios va a tomar acciones de que dio muchas oportunidades, pero aquel que por su dureza de corazón no se arrepiente y no busca hacer su voluntad, tristemente conocerá la ira de Dios ese día y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La ira de Dios es parte de su justicia, y como Él no puede tolerar el pecado, aquel que no se arrepiente y no busca hacer la voluntad de Él, tristemente será condenado en ese gran día. Espero que la respuesta que hemos analizado y el estudio que hemos hecho acerca de esta pregunta de dónde en la Biblia encuentro que el pecado es ira, pueda ser de satisfacción para cada uno de los que hemos estudiado, comprendiendo que ciertamente hay dos tipos de ira: la indignación y molestia hacia las cosas que son malas, y la ira que me puede llegar a enceguecer, hacerme ser destructivo, hacerme ser controlado por ese enojo y por esa ira, y entonces llevarme a pecar. De allí que es importante eso. La ira en sí no es pecado, pero el llegar a ser controlado por ella es la que me va a llevar a pecar, y por ello debo estar bien claro en qué debo de hacer en mi vida, en esta tierra, con respecto a lo que Dios ha revelado y que espera que hagamos siempre el bien. Dios me los bendiga ricamente y muchas gracias por haberme acompañado en este estudio. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.